o de elementos estructurales, nosotros debemos revisar dos estados límites. Un estado límite, ay, qué pena, hombre. Ok, entonces decía que cuando nosotros hacemos diseño de vigas o diseño de elementos estructurales, llámense de columnas, vigas, zapatas, nosotros debemos revisar unos estados límites. Esos estados límites eh, son valores límites que nuestro código de diseño nos limita. Y nuestro código de diseño es la norma colombiana sismorresistente NSR10. Seguramente en su curso de concreto reforzado, ustedes tendrán que revisar esos estados límites. Entonces, el primer estado límite es el estado límite de resistencia. Y el estado límite de resistencia lo que nos dice a nosotros es que siempre lo que actúa debe ser mayor o igual a lo que resiste. Este resiste lo revisaremos en los cursos de concreto reforzado, de estructuras metálicas, de puentes y está asociado a las normas de diseño. Entonces, si hablamos de puentes, para puentes está el Código Colombiano de Diseño de Puentes. Y este que actúa es lo que nosotros hemos revisado acá en nuestro curso de mecánica de sólidos. Entonces, ¿qué es lo que actúa? Actúan cortantes, actúan cargas axiales, actúan momentos, etcétera. Y cada una de estas fuerzas internas, que ya nosotros sabemos que son cuatro fuerzas internas, cortantes, cargas axiales, momentos flectores o momentos torsores, generan unos esfuerzos actuantes. Y debe suceder siempre que lo que actúa sea menor o igual que lo que resista, porque de lo contrario el elemento va a fallar. Siempre lo que actúa debe ser menor o igual a lo que, a lo que resiste. Entonces, ese es mi primer estado, estado límite de resistencia. Y nosotros siempre tendremos que comparar que mi resistencia por carga axial sea menor o igual a la carga que actúa. Y también tendremos que revisar que nuestra fuerza de corte sea menor o igual que la carga de corte que actúa. Y también tendremos que revisar que mi resistencia a flexión
sea mayor o igual que lo que actúa. Y también tendremos que revisar que mi resistencia por torsión sea mayor o igual que lo que actúa. Entonces todo lo que actúa nosotros calculamos en mecánica de sólidos. Y acá lo que hemos revisado nosotros son estructuras estáticamente determinadas. Y para estructura estáticamente indeterminada, es decir, donde el número de ecuaciones no son suficientes para poder solucionar los cortantes o los momentos, se analiza en análisis estructural. Entonces, en análisis estructural se calculan vigas estáticamente indeterminadas, pórticos estáticamente indeterminados, para poder obtener mis diagramas de cortante y mis diagramas de momento de cada uno de esos elementos. Entonces, ahí calculé lo que actúa. Y cuando yo quiero comparar contra lo que resiste, los códigos de diseño me dan unas formulitas. Entonces, si usted quiere chequear cuánto es el momento flector de esa viga, utilice esta fórmula, reemplazamos los valores, fórmulas que generalmente están en función de las propiedades mecánicas de los materiales y de las dimensiones de los elementos que nosotros estamos chequeando sus resistencias. Entonces, si hay estructuras metálicas, nosotros tendremos que revisar el título F de la NSR10. Si es una estructura en concreto, nosotros tendremos que revisar el título C de la NSR10. Si es una estructura en mampostería, nosotros tendremos que revisar el título E de la NSR10. Y si es puente, tendremos que irnos al Código Colombiano de Puentes. Si la estructura, el material que vamos a utilizar es guado o madera, tendremos que irnos al título G de la NSR10 y ahí nos aparecen unas formulitas con las cuales nosotros tendremos que comparar que lo que resiste es mayor que lo que actúa, entonces nuestro elemento estructural no tendrá problemas o no fallará por el esfuerzo que tendremos que revisar. Pero deben cumplirse estos cuatro que están acá. Esfuerzos normales que me genera una carga axial. Esfuerzos cortantes que me genera una fuerza de corte. Esfuerzos flectores que me genera un momento. Y esfuerzos de corte que son los que genera una fuerza que genera torsión en el elemento. Este no lo hemos revisado aún. Entonces lo vamos a revisar cuando veamos torsión. Y mi segunda condición de estado límite es el estado límite de servicio. Y esos estados límite de servicio lo que me deben garantizar a mí es que mi estructura sea segura. ¿Y con qué lo comparo? Ese estado límite de servicio se compara con unas deflexiones. Entonces, por ejemplo, la NSR10 en C.95.2 en este numeral dice que las deflexiones en vigas deben ser menores o iguales a la longitud de la viga sobre 180 grados si son particiones livianas. Particiones livianas son muros divisorios de drywall, por ejemplo. O nos dice que la deflexión debe ser menor o igual a L sobre 360 grados. 360. ¿Qué grados? Entonces, corrijo. Esta es para muros de mampostería. Muros divisorios de mampostería.
y la segunda es para muros divisorios de drywall o muros de particiones livianas. Entonces nosotros tendremos que controlar en nuestra viga. Nosotros tenemos una viga a la cual le van a llegar unas cargas de cualquier tipo. Supongamos que es una intensidad de carga uniforme. Cuando a ese elemento que tiene una luz se le aplican esas cargas, entonces lo que sucede es que se va a presentar una curva elástica de deformación. Esta línea roja es una elástica de deformación. Y el desplazamiento que tiene mi viga desde un punto hasta la curva elástica se denomina deflexión. Entonces esta distancia y es deflexión. Entonces hay distintos métodos para que nosotros calculemos las deflexiones en vigas. Entonces esas cargas que actúan en mis vigas generan una deflexión y esa deflexión debe ser menor que los estados límite de servicio que me exige el código de diseño. ¿Cómo se calculan? Hay diferentes métodos. Entonces está el método de la carga unitaria, que lo van a ver en análisis estructural, el método de Castigliano, que lo van a ver en análisis estructural, el método de la viga conjugada, que lo van a ver en análisis estructural, el método de la doble integral, que es el método que está propuesto para el curso de mecánica de sólidos. Entonces revisemos cómo se calcula las deflexiones y el giro de vigas. Entonces vamos a revisar el método de la doble integral. Entonces el método de la doble integral lo que establece es que el material tiene un comportamiento elástico. Es decir, que cumple con la ley de Hooke. Entonces, mi viga alcanza una deflexión por el efecto de las cargas, pero si retiro la carga ella llega a su posición inicial. Entonces, ¿qué establece el método de la doble integral? El método de la doble integral establece que la segunda derivada de y con respecto a x multiplicada por el módulo de elasticidad del material multiplicado por la inercia de la sección transversal es igual al momento. ¿De dónde sale este valor? Pues es una deformación, es una demostración matemática. No la vamos a mirar para no perder tiempo en la clase.
Eh, pero a nosotros lo que nos interesa es saber de que la segunda derivada de la deflexión con respecto a x es igual al momento. Entonces, cuando nosotros integramos, le aplicamos una primera integral a esta expresión que está acá, obtenemos el giro en cualquier punto de la curva elástica de deformación, es decir, la pendiente. Y si le aplicamos una segunda integral, vamos a obtener la deflexión o la ecuación de la curva elástica y podemos evaluar en cualquier distancia x cuánto es el valor de esa expresión. Entonces, si nosotros integramos esta expresión, la primera integral de esa expresión, lo que obtenemos es el giro o la ecuación de giro de la curva elástica. Y cuando nosotros hablamos de giro, estamos hablando de dy de x. Y recordemos que dy de x es la pendiente del punto. Entonces tenemos nuestra expresión e por i por la segunda derivada de y con respecto a x igual a m. Entonces lo que hacemos es que integramos de este lado, integramos de este lado, y lo que nos va a quedar es que si el e por i es constante, va a salir de la integral, entonces me va a quedar e por i multiplicado cuando yo integro una segunda derivada baja en un grado, entonces esto me va a quedar de y de x va a ser igual a la integral de la ecuación de momento. Como no tenemos una integral definida, entonces cuando evaluemos esta integral nos va a quedar una constante C1. Cuando yo le aplico mi segunda integral, una segunda integral, lo que voy a tener es la deflexión o la ecuación de la curva elástica de deflexión. La segunda integral, lo que yo obtengo es la deflexión y esa deflexión está asociada con la letra y. Entonces simplemente ya aquí apliqué mi primera integral y lo que obtuve fue esta expresión de acá. Entonces mi segunda integral, entonces yo tendré segunda integral de e por i por la segunda derivada de y con respecto a x cuadrados. Entonces esto va a ser igual a integrar dos veces este momento de acá. Entonces la segunda integral de esta expresión, entonces de la primera expresión de la izquierda, si el e por i es constante, entonces aquí nos va a quedar e por i por y igual a la segunda integral de la ecuación de momentos.
Y esto me va a generar una constante C2 porque las integrales que estoy aplicando no son integrales definidas. Entonces nosotros tendremos que determinar los valores de esas constantes C1 y C2, o si hay más constantes, determinarlas para poder evaluar el valor de la deflexión y el giro en cualquier punto de la viga. El procedimiento para calcular las deflexiones, nosotros lo hacemos en 4 o 5 pasos. Entonces, ¿cuáles son los 4 o 5 pasos? Mi paso número 1 es obtener la ecuación de momentos en función de x en el intervalo o en los intervalos evaluados. Paso número 2, integrar el momento del intervalo una vez. Entonces aquí voy a tener una ecuación más una constante. El tercer paso es integrar por segunda vez la ecuación de momentos. Y un cuarto paso que es determinar las constantes de integración determinar mis constantes de integración de la primera y segunda integral. Y en el paso número 5, entonces obtenemos la ecuación de giro de y de x y la ecuación de deflexión. Y evaluamos en cualquier punto de la viga en el cual yo quiero determinar la deflexión o quiero determinar el giro. El giro es la pendiente. Entonces un punto es la deflexión y el otro punto es la pendiente, que es la tangente de un punto. Revisemos cómo hacerlo. Entonces revisemos cómo hacerlos. Vamos a calcular la deflexión máxima en una viga simplemente apoyada que está sometida a una intensidad de carga uniforme. Y vamos revisando más
vamos revisando más problemas. Entonces, revisemos cómo hacerlo, cómo calcular la deflexión máxima que se presenta en una viga y vamos a comparar la deflexión que se presenta en esa viga con el estado límite de servicio de L sobre 360, a ver si esa viga nos estaría cumpliendo. Entonces vamos a revisar este problema que dice, calcule la deflexión máxima para la viga mostrada que tiene una intensidad de carga uniforme actuante de 1200 kilogramos fuerza sobre metro lineal, que tiene una luz de 5 metros, que tiene una sección transversal una carga de 1200 kilogramos fuerza sobre metros, uniforme, una intensidad de carga uniforme de 1200 kilogramos fuerza sobre metros, que tiene una luz de 5 metros, que tiene una sección transversal de 0.25 metros y una altura de 0.5 metros, que es una viga de concreto que tiene una resistencia a la compresión de 21 megapascales. Y vamos a revisar que si se cumple que la deflexión de la viga sea menor o igual que la luz sobre 360. Nosotros necesitamos saber entonces el momento de inercia con respecto al eje X de la sección transversal. Ese momento de inercia es B por H a la 3 sobre 12. Y el módulo de elasticidad del concreto, es igual a 4700 por raíz de F' sub C. ¿De dónde sale esta formulita? Esta formulita lo define la NSR 10 en el título C8. Miremos si la viga está cumpliendo con el estado límite de servicio de que su deflexión sea menor o igual que L sobre 360. La viga que nosotros tenemos es una viga simplemente apoyada que tiene una intensidad de carga uniforme W uno de sus apoyos es de segundo género, otro de sus apoyos es de primer género y mi viga tiene una luz L. Un apoyo 1 y un apoyo 2. Entonces, vamos con el paso número 1. Obtener la ecuación de momentos
del o los intervalos evaluados. Paso 1. Ecuación de momentos. Nuestro momento en función de x. Para este caso, nuestra viga solamente va a tener el intervalo 0 menor que igual a x menor que igual a L. ¿Por qué? Porque las discontinuidades solamente están en los apoyos. Entonces, para ello tendremos que calcular las reacciones. Entonces, tengo mi viga que me genera una reacción vertical en A y que me genera una reacción vertical en B, en 1 y en 2. Los apoyos los llamé 1 y 2, no A y B. Entonces, ya nosotros sabemos que lo hacemos haciendo sumatoria momentos. En el punto 2, por ejemplo, entonces acá tendremos que si me produce un giro antihorario va a ser positivo. Entonces acá tendremos que mi reacción vertical de 1 tiene un brazo L y que hace girar el punto 2 en sentido horario, entonces es negativo. Entonces aquí tendremos menos mi reacción vertical de 1 que tiene un brazo L. Ahora la resultante, la intensidad de carga, su resultante es el área de la intensidad de carga. El área va a ser igual W por L y actúa en L medios. Y no tenemos más fuerzas que nos produzcan momentos. Entonces esto va a ser igual a 0 y yo hallo la reacción vertical de 1. Entonces mi reacción vertical de 1, que está restando, pasa a sumar al otro lado por la longitud, va a ser igual a W por L cuadrado sobre 2. Entonces cancelo esta L de acá con esta L de acá y obtengo que mi reacción vertical de 1 va a ser igual a W por L sobre 2. Y cuando hago sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, todo lo que vaya hacia arriba siendo positivo, a nosotros nos va a quedar la reacción vertical de 1, que nos dio W por L sobre 2, hacia arriba. Hacia abajo me va a quedar la resultante de la intensidad de carga. Resultante de la intensidad de carga es el área de la intensidad de carga. Entonces tenemos una intensidad de carga uniforme que tiene una altura W y que tiene una base L. Y hacia arriba nos va a quedar nuestra reacción vertical de 2 más la reacción vertical de 2 igual a 0. Entonces, si nosotros amplificamos esto por 2 aquí y lo dividimos por 2, entonces tendremos 1 medio menos 2 medios menos 1 medio de W por L, que está restando y pasará a sumar. Entonces acá tendremos que la reacción vertical de 2 va a ser igual a W por L sobre 2. Para ambos casos las reacciones van hacia arriba. Hasta allí, ¿quién tiene preguntas, muchachos? Ok, entonces, ¿qué intervalo tenemos? Nosotros tenemos el intervalo 0 menor que igual que x menor que igual a L. Entonces tendremos que cortar nuestra viga.
Tendremos que cortar nuestra viga a una distancia X. Es decir, que a nosotros nos va a quedar nuestra viga que tiene al inicio la reacción vertical 1 y esa reacción vertical 1 va hacia arriba y tiene un valor de W por L sobre 2. El valor de la reacción. W por L sobre 2. A una distancia X, pues se van a generar las fuerzas internas de corte que ya todos conocemos y el momento interno de flexión. Entonces, mi fuerza de corte B y mi momento flector. Y en esa distancia X está actuando una intensidad de carga y esa intensidad de carga tiene altura W. Y vamos a obtener nuestra ecuación de momentos en el intervalo 0 menor que X menor que L. Entonces para ello hacemos sumatoria de momentos en el corte. O sea, donde termina el corte, ahí hacemos sumatoria de momentos en el corte igual a 0. Si produce giro antihorario, va a ser positivo. Por lo tanto, nos va a quedar aquí que nosotros vamos a tener el momento interno, que como va en sentido antihorario, es positivo, entonces M. El momento que me produce la reacción vertical 1, W por L sobre 2, que tiene brazo X y que hace girar al punto donde estoy haciendo un momento en sentido horario, entonces es negativo. Entonces, menos la fuerza que es W por L sobre 2 y el brazo que es X. Y el momento que me produce la resultante de intensidad de carga W, entonces su resultante que es el área de la intensidad de carga W por X y actúa a X medios. Y como lo hace girar en sentido antihorario, va a ser positivo. Y no tenemos más fuerzas que nos produzcan momento en el intervalo evaluado, entonces esto va a ser igual a 0. Entonces, cuando despejamos nuestra ecuación de momentos del intervalo, nos va a quedar que el momento va a ser igual, el primer valor que está restando pasará al otro lado a sumar, y el segundo valor que está sumando pasará al otro lado a restar. Es decir, que nuestra ecuación de momentos del intervalo va a ser el menos W por L sobre 2 por X, que está restando, pasa a sumar. Entonces aquí nos va a quedar W por L por X sobre 2. Y la segunda expresión, W por X cuadrado sobre 2, que está sumando, pasa a restar. Entonces acá me quedará W por X cuadrados sobre 2. Entonces, mi paso número 1, obtener la ecuación de momentos en función de X del intervalo o los intervalos evaluados. Paso número 2, aplicar primera integral. Entonces, recordemos que la primera integral es la ecuación de giro. Paso 2, aplicar la primera integral. De la ecuación del momento en función de X. Entonces ya sabemos
que cuando nosotros tenemos el e por i por la segunda derivada de y con respecto a x cuadrados, que es igual a m. Entonces, cuando nosotros integramos la primera integral, lo que nosotros estamos obteniendo es que el e por i por dy de x es la primera integral de la ecuación de momentos. Nuestra ecuación de momentos que habíamos tenido en el paso número 1. Entonces integremos esa ecuación de momentos del paso número 1. O sea que nos va a quedar de que nuestra ecuación de momentos la voy a copiar y la llevo hacia la otra hoja. Y la voy a integrar. Entonces, tengo primera integral de m de la ecuación del momento en función de x. Hacia la izquierda tengo esta expresión de acá, e por i por dy de x, e por i por dy de x. Debe ser igual a la integral de mi ecuación de momentos, y mi ecuación de momento es w por l por x sobre 2 menos w por x cuadrados sobre 2 multiplicado por mi diferencial de x. Entonces, allí yo tengo una integral que no está definida, o sea que va a tener una constante de integración. Nos va a quedar entonces que e por i por dy de x será igual entonces, ustedes me ayudan. ¿Cuánto es la integral de wl por x sobre 2? ¿Cuánto es la integral de wl por x sobre 2? Entonces, w por l sobre 2 es una constante. W por l sobre 2 es una constante. ¿Y cuánto es la integral de x? ¿Me están escuchando, muchachos? ¿Cuánto es la integral de x por dx? Ok, perfecto. Listo, entonces. La de x es x cuadrado sobre 2. Entonces, esto será x cuadrados sobre 2. De la segunda integral, entonces, sale de la constante w sobre 2 multiplicado por la integral de x cuadrados por dx. Entonces, es constante, entonces, el signo menos, w medios, y la integral de x cuadrado, ¿cuánto es? Gracias. X a la 3 sobre
3. Entonces aquí tendré x a la 3 sobre 3. Y como mi integral no está definida, entonces de aquí me va a salir una constante C1. Preguntas hasta acá, ¿quién tiene? Entonces nos va a quedar la ecuación E por I por el giro igual W por L por X cuadrados sobre 4 menos W por X a la 3 sobre 6 más la constante C1. Y voy a ponerle el nombre número 1 a esa ecuación. En el paso número 3, nosotros vamos a aplicar la segunda ecuación, aplicar la segunda integral a mx. Y la segunda integral de mx ya sabemos que es e por i por y igual, entonces voy a integrar 1, igual a la integral de w por l por x cuadrados sobre 4 menos w por x a la 3 sobre 6 más c1 multiplicado por el diferencial de x. Entonces aquí nos va a quedar que e por i por y va a ser igual. La integral de w por lx, w por lx cuadrado sobre 4. Willy, el micrófono, por favor. W L X a la 3 sobre 12. La integral del segundo término. Entonces, esa integral va a ser menos W por X a la 4 sobre 24. La integral de la constante de integración 1. Esa integral va a ser más C1 por X. Y como mi integral no está definida, aquí tengo una ecuación, una constante de integración C2. Y a esta ecuación le voy a colocar o la voy a bautizar con el número 2. Hasta allí preguntas quién tiene, muchachos. Paso número 4. Determinar las constantes de integración.
C1 y C2. Y cuando nosotros calculamos constantes de integración, acordémonos que en cálculo integral nosotros tendremos que determinar unas condiciones de fronteras. Y esas condiciones de fronteras van a estar dadas en los apoyos. Entonces revisemos qué pasa en los apoyos o recordemos. Entonces recordemos que un apoyo de primer género, entonces este apoyo, mi desplazamiento vertical es igual a 0. Mi giro tiene un valor, es distinto de 0. Son mis condiciones de frontera para ese apoyo. Si nosotros tendremos un apoyo de segundo género, entonces en ese apoyo de segundo género, mi desplazamiento vertical es igual a 0, mi desplazamiento horizontal es igual a 0, pero el giro es diferente de 0. Y acá mi desplazamiento horizontal es diferente de 0. Y el otro tipo de apoyo que nosotros idealizamos es el apoyo empotrado. Entonces, en el apoyo empotrado, lo que pasa es que mi desplazamiento vertical es igual a 0, mi desplazamiento horizontal es igual a 0 y mi giro también es igual a 0 en mi curva elástica. Entonces, ¿cómo entendemos eso de mejor forma? Si nosotros tenemos una viga simplemente apoyada, que tiene una carga cualquiera, digamos que esto es una carga P, entonces por el hecho de que esa carga P actúe, entonces esto se me va a deformar de esta forma. Entonces, ¿cuál es el giro? El giro es la pendiente en el punto. Entonces, como estoy en el apoyo, aquí yo tendré que esto es mi pendiente de y de x. En mi punto 1, y esto va a ser un valor que es distinto de 0. Pero verticalmente el apoyo impide que esto se desplace. Y lo mismo pasa en mi apoyo 2. Entonces en mi apoyo 2, exactamente en el apoyo 2, entonces aquí voy a tener la pendiente, y esa pendiente es el de y de x dos, que es un valor distinto de 0. Y este apoyo 2 impide que la viga se desplace verticalmente. ¿Qué pasa con un empotramiento? Con un empotramiento sucede lo siguiente. Entonces yo tengo mi viga, voy a colocar una viga en voladizo, y si a esa viga le actúa una carga P, entonces lo que va a suceder es que esta viga, donde está el empotramiento, no tiene giro, su giro es 0, trata de hacer algo así, y viene y baja, y en el extremo es donde tiene la máxima deflexión. Pero ¿qué sucede en una viga? Fíjense que pasa lo siguiente. Cuando yo me voy moviendo a lo largo de la viga, mi pendiente va cambiando. Entonces aquí cambia, va cambiando, y llega un momento en que ya pasa de ser pendiente positiva o negativa a pendiente negativa o positiva. Entonces significa que el máximo valor de la deflexión de esa viga va a presentarse donde yo tengo una pendiente igual a 0. Entonces donde mi de y de x es igual a 0, ahí yo voy a tener la deflexión máxima de la viga. Solo sucede entre luces, porque si es una viga en voladizo, el valor máximo de la deflexión se presenta en el extremo. Pero entre luces, la deflexión máxima se presenta donde la pendiente es igual a 0. Entonces, escribamos esa nota para
la deflexión máxima se presenta donde la pendiente, o sea, el de y de x, es igual a 0. En voladizos, el y máximo se presenta en el extremo de la viga. Entonces revisemos esas constantes de integración. ¿Cómo las revisamos? Las revisamos con las condiciones de frontera. ¿Dónde están esas condiciones de frontera? Están en los apoyos. Entonces, cuando yo tengo x igual a 0, ¿cuánto es mi deflexión? En la viga simplemente apoyada que nosotros estamos analizando. Entonces, cuando yo estoy en x0, ¿cuánto es la deflexión? Para la viga simplemente apoyada. Cambiemos esto aquí por y. Cuando estoy en x0, ¿qué es lo que tengo ahí? Un apoyo de segundo género. Entonces aquí yo digo, si yo tengo en x igual a 0, ¿cuánto es mi deflexión? Mi deflexión es igual a 0. Entonces evalúo esos valores para la ecuación de deflexión. ¿Cuál es mi ecuación de deflexión? Mi ecuación de deflexión es mi ecuación, que acá la llamamos ecuación 2. La escribí mal o la copié mal. Voy a volver a copiarla. Entonces mis condiciones de frontera son para x igual a 0. Lo que sucede aquí es que mi deflexión es igual a 0. Y la razón es que tengo un apoyo que impide la deflexión. Es decir, que ahí la viga no se va a desplazar. Entonces evalúo, simplemente evalúo, y me va a quedar que tengo para x0, y0, entonces donde está y reemplazo su valor, entonces aquí me va a quedar e por i. ¿Cuánto vale mi y? Mi y vale 0, y esto va a ser igual a w por L sobre 12, reemplazo el valor de x, que es 0 elevado a la 3, menos w sobre 24 multiplicado por 0 elevado a la 4, más la constante de integración C1,
multiplicado por x, que es 0, más la constante C2. ¿Cuánto vale entonces mi constante C2? ¿Cuánto va a valer mi constante C2, muchachos? Entonces acá mi constante C2 va a ser igual a 0. Entonces ya yo conozco en mi ecuación una constante que me dio 0 cuando apliqué las condiciones de frontera. Significa que esa ecuación se me va a convertir entonces en E por I por Y por W por X a la 3 sobre 12 menos W por X a la 4 sobre 24 más C1 por X más C2, pero C2 es 0. Entonces ya yo puedo determinar mi constante C2, C1. Entonces ya calculamos C2, C2 me dio 0, entonces la voy a borrar aquí de esta expresión. Necesito nuevamente con los apoyos mirar mi condición de frontera para poder evaluar mi valor de la constante C1. ¿En dónde la evalúo? ¿En dónde evalúo la constante C1? ¿En cuál apoyo? ¿En mi apoyo número 1 o en mi apoyo número 2? En 1 ya evalué la condición de la deflexión. ¿En qué apoyo evalúo ahora para poder tener mi constante C2? En el 2. ¿Por qué en el 2? Porque en el 2 la deflexión es igual a 0. ¿Y cuánto es el X aquí? En 2, ¿cuánto es el X? ¿Cuánto es mi X en 2? 0 o L. Entonces, en X igual L, ¿qué está pasando? Tengo un apoyo de primer género y ese apoyo impide que el elemento se desplace. Entonces, esa es mi segunda condición para poder determinar la constante C2. Entonces aquí yo tendré que decir para X igual a L, lo que sucede ahí es que la deflexión va a ser igual a 0 y la razón es que tengo un apoyo que impide el desplazamiento vertical. Desplazamiento vertical que es lo mismo que dijera y que esto es igual a 0. Entonces reemplazo E por I por Y, mi Y es 0, igual W por L sobre 12 multiplicado por mi X, en donde estoy evaluando el X lo estoy evaluando en L, entonces esto acá me quedará L
elevado a la 3 menos W sobre 24 por X elevado a la 4, en donde estoy evaluando el X, lo estoy evaluando en L, entonces L a la 4, más mi constante C1 multiplicado por X, donde estoy evaluando X, lo estoy evaluando en L, entonces E por I por 0, aquí me va a quedar que 0 va a ser igual a W por L a la 4 sobre 12 menos W por L a la 4 sobre 24 más la constante C1 multiplicado por L. Entonces acá amplifico por 2 y abajo amplifico por 2. 2 por 2 es 24. Entonces aquí me va a quedar 2 menos 1 es 1. Positivo. Me va a quedar W por L a la 4 sobre 24. A 2 le quito 1. Entonces me queda W por L a la 4 sobre 24. Positivo. Entonces eso va a estar sumando, pasa a restar. Razón por la cual aquí me va a quedar que C1 por L va a ser igual a menos W por L a la 4 sobre 24. De un lado simplifico un L y del otro lado simplifico un L. Entonces me queda que mi constante C1 va a ser igual a menos W por L a la 3 sobre 24. Entonces en mi ecuación 2 yo voy a reemplazar el valor de mi C1 y en mi ecuación 1 yo voy a reemplazar el valor de mi constante C1. Entonces ya obtuve mis constantes de integración. Entonces mi ecuación 1 ¿cuánto vale C1? C1 me dio menos W por L a la 3 sobre 24. Y en mi ecuación 2, yo voy a reemplazar mi valor de mi constante C1 también. Y C1 me dio menos W por L a la 3 sobre 24. Entonces ahora necesito saber mi distancia X en la cual se presenta mi deflexión máxima. Entonces recordemos que mi deflexión máxima se presenta donde la pendiente es igual a 0. Entonces simplemente lo que hago es igualo la ecuación de giro a 0
y hallo el valor del L donde el cual está el valor máximo de la deflexión. Y luego reemplazo ese valor de L en mi ecuación de deflexión. Entonces, tomo mi ecuación de deflexión, que es mi ecuación número 1, y la igualo a 0 para obtener el L donde se presenta la deflexión máxima. Entonces, me quedará entonces que 0 va a ser igual, aquí hay un factor común, ese factor común digamos que es W sobre 4 o W sobre 2. Entonces aquí tengo factor común W medios que multiplica a X cuadrados sobre 2 menos X a la 3 sobre 3 el primer valor es X cuadrados sobre 2 multiplicado por L. El del segundo es W X a la 3 sobre 3 y el del último es L a la 3 sobre 12. Entonces, esto se me da la expresión al pasar al dividir el W hacia la izquierda y al pasar al multiplicar el 2. Entonces acá nos va a quedar que 0 va a ser igual a X al cuadrado por L medios menos X a la 3 sobre 3 menos L a la 3 sobre 12. O sea que tengo una ecuación cúbica en la cual nosotros tendremos menos X a la 3 sobre 3 más X al cuadrado por L sobre 2 menos L a la 3 sobre 12 igual a 0. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución de esa ecuación cúbica? O sea, la ecuación de esa ecuación cúbica es que mi X es igual a L medios. Tendremos nosotros que resolver una ecuación cúbica por división sintética o por iteración tanteo para hallar la solución. Entonces aquí me va a quedar, voy a verificar de que efectivamente esta sea la solución de esa ecuación cúbica. Entonces aquí me va a quedar menos un tercio que multiplica el X, L medios, elevado a la 3, más L medios por X cuadrados, que es L medios, elevado al cuadrado, menos L a la 3 sobre 12. Y esto debe ser igual a 0. Entonces de aquí me va a quedar, abajo me queda 8, 8 por 3, 24. Entonces aquí me va a quedar menos L a la 3 sobre 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 3, 24. En la segunda expresión me va a quedar más
Arriba me queda L a la 3. Y abajo me queda 2 por 2, 4. Y 4 por 2, 8. Menos L a la 3 sobre 12. Y esto debe ser igual a 0. Entonces amplifico el segundo valor por 3. Entonces aquí me va a quedar menos L a la 3 sobre 24 más, amplifico por arriba 3 y amplifico por arriba 3, 3 L a la 3 sobre 24 menos L a la 3 sobre 12 y esto deberá ser igual a 0. Entonces aquí me queda menos 1 más 3. Aquí me va a quedar 2 L a la 3 sobre 24 menos L a la 3 sobre 12. Y si amplifico por 2 aquí y por 2 aquí y opero, entonces esto me va a quedar igual a 0. Significa que nuestro dy de x, es igual a 0 en x igual a L medios. Entonces, en L medios, nosotros vamos a tener nuestra deflexión máxima. Entonces, lo que hacemos es reemplazar el x en nuestra ecuación de deflexión, que es la ecuación número 2. ¿Preguntas hasta acá? ¿Quién tiene? ¿Preguntas hasta acá? ¿Quién tiene? Listo, entonces reemplacemos nuestro x en la ecuación de deflexión. Mi ecuación de deflexión, acá la tengo. Y acá lo que vamos a decir que en x igual a L medios, acá vamos a tener nuestro y máximo. Entonces tendremos de que E por I por Y máximo va a ser igual a W por L dividido sobre 12 multiplicado por el X que estamos evaluando, lo estamos evaluando en L medios elevado a la 3 menos W sobre 24 multiplicado por X a la 4, entonces L medios elevado a la 4 menos la constante C1 que era W por L a la 3 sobre 24 multiplicado por X y X es L medios. Permítame y verifico si la constante C1 era W por L a la 3 sobre 24. Sí, W menos W por L a la 3 sobre 24. Ok. Entonces acá nos va a quedar de que E por I por Y máximo va a ser igual. Arriba me va a quedar W por L a la 4 sobre 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 12, 96. En el segundo término me va a quedar W por L a la 4. Abajo tengo 2 por 2, 4. 4 por 2, 8.
2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16 y 16 por 24 es 384. Y en el último término me va a quedar arriba W por L a la 4 y abajo 2 por 4 por 24, 48. Entonces esto tiene un máximo común divisor que es 384. Entonces esto va a ser igual a 384. 384 entre 96 es 4. Entonces me va a quedar 4W L a la 4. 384 entre 384, 1. Entonces aquí me va a quedar menos W por L a la 4. Y 384 entre 48 es 8. Entonces aquí me va a quedar menos 8 W por L a la 4. Entonces de acá me va a quedar de que E por I por Y máximo va a ser igual. Menos 9 más 4 es menos 5 W por L a la 4 sobre 384. Entonces la deflexión máxima en una viga simplemente apoyada con intensidad de carga uniforme es igual a menos 5W por L a la 4 sobre 384 E por I. ¿Qué me indica a mí el signo menos? El signo menos me indica que la deflexión de mi viga es hacia abajo. Si me diera un valor más, significaría que la deflexión de la viga es hacia arriba. Entonces, reemplacemos los valores, ¿sí? Reemplacemos los valores. Entonces, nosotros teníamos que L es 4700 por raíz de F' sub C y este F' sub C es en megapascales. Entonces, mi E va a ser igual a 4700 por la raíz de 21, lo introducimos en megapascales y esto va a dar en megapascales. Y ese valor es 21.538.10. 21.538.10 megapascales, o lo mismo que decir 21.538.1 newton sobre milímetros elevados al cuadrado. Revisemos nuestro W. Nuestro W era de 1200 kilogramos fuerza sobre metros. Entonces expresémoslo en newton sobre milímetros. 1200 kilogramos fuerza sobre metros por 1 kilogramo fuerza que tiene 9.8 newton por 1 metro que tiene 1000 milímetros.
Entonces aquí me va a quedar 1200 por 9.8 entre 1000. 11.76 newton sobre milímetros. Y me hace falta calcular la inercia de la sección transversal. Entonces ya sabemos que la inercia con respecto a X es igual a B por H a la 3 sobre 12 en una viga de sección transversal rectangular. Entonces nuestra viga, que tiene un B de 0.25 metros y un H de 0.5 metros, .25 metros y un H de 0.5 metros. Entonces aquí esto es 250 milímetros y aquí esto es 500 milímetros. Entonces nos va a quedar B, que es 250 milímetros, por el H elevado a la 3, 500 milímetros, elevado a la 3 sobre 12. Entonces nuestra inercia con respecto al eje X de la sección transversal, eso nos dará 250 por 500 elevado a la 3 entre 12. Eso es 260, 416. 416 66 67 milímetros elevados a la 4. 260, 416, 66, 67 milímetros a la 4. Y reemplazamos los valores para calcular la deflexión máxima de esa viga. Entonces allí tendremos que mi deflexión máxima va a ser igual a menos 5 multiplicado por W, el W de 11.76 newton sobre milímetros. 11.76 newton sobre milímetro. Multiplicado por la luz elevado a la 4. La luz de esta viga habíamos dicho que era de 5 metros, o sea 5000 milímetros. 5000 milímetros elevados a la 4. Y todo eso dividido entre 384 multiplicado por el E que nos dio 21.538.1 newton sobre milímetros. 21.538.1 newton sobre milímetro cuadrado. Multiplicado por el momento de inercia, 260, 416, 66, 67. 260, 416, 66,
67 milímetros a la 4. Entonces cancelo unidades congruentes, pues este milímetro cuadrado que sale acá de la potencia 4 se me va a cancelar con este milímetro a la 4 que está acá. Este newton de acá con este newton de acá y este milímetro de acá con este milímetro de acá, y por la ley de la oreja el milímetro abajo pasará a multiplicar y opero y obtengo que mi Y máximo va a ser igual a menos el valor que me dé esa operación en milímetros. Entonces aquí tengo 5 por 11.76 por 5000 elevado a la 4 dividido en 384 por 21.538.1 por 260, 416, 66, 67, 170 milímetros. Wow, está dando un valor grandísimo. No sé qué hice mal aquí. 5 por 11.76 por 5 por 11.76 por 5000 elevado a la 4. Y ese valor dividido entre 384 por 21.538.1 por 260, 416, 66, 67. 1.7 milímetros. Entonces esta es mi deflexión máxima. 1.7 milímetros. Observar esta deflexión en una viga visualmente es complejo. Entonces los elementos estructurales tienen deformaciones pequeñas. Entonces comparemos si la deflexión que me dio es menor que L sobre 360. Revisemos si es menor que L sobre 360. Entonces acá tenemos que L es 5000, la luz, 5000 milímetros sobre 360, y ese valor nos da 5000 entre 360, 13.8 milímetros, 89 milímetros. Entonces, ¿qué sucede? Que mi Y máximo de la viga, es menor que L sobre 360. Entonces, esta viga es adecuada para el estado límite de servicio. Entonces, nosotros hacíamos este ejercicio acá porque cuando ustedes estén en su curso de concreto reforzado, seguramente el profesor les va a decir, calcule si la deflexión de esa viga que ustedes diseñaron en concreto reforzado es adecuada para los estados límite de servicio, si el entrepiso está soportando unos muros divisorios
de partición es liviana. Ustedes calculan el valor y si esto les cumple, entonces la sección transversal de la viga es adecuada. Si no les cumple, entonces ustedes tendrán que aumentar la resistencia a la compresión del concreto o tendrán que aumentar la inercia de la sección transversal, y aumentar la inercia de la sección transversal es darle rigidez a la viga para que no tenga deflexiones tan grandes.